Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Ay, volvemos a venir un poquito tarde, pero la realidad es que las informaciones, los análisis son cada vez más intensos, vamos a decirlo así. Hablamos hace días de la caída, de los nervios. Se nota, por cierto, en redes donde han vuelto a aparecer un montón de trolls. Sorprendentemente, deben ser los últimos dineros, como los últimos de Filipinas. Es como si entrara agua ya en el barco por todos lados y no saben ni cómo sacarlo de dentro. Esa es la realidad cuando hoy se ha conocido que la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico del PSOE, algo así como la financiación ilegal del partido. Y recuerden que muchos partidos de esos que apoyan al gobierno dijeron que esa era una línea roja. Señor Rufián, ya verán cómo no se acuerdan en breve. Es la sensación aquella de mantenerse hasta el final. Lo cual, como modelo democrático, está muy bien porque así estos personajes, vamos a decirlo, que han ensuciado este país, pues tendrán una tendencia a desaparecer. Sánchez ha renunciado, por cierto, hoy a presentar presupuestos tras esa motivada, vamos a decir, rueda de prensa de Junts, donde han querido constatar que se van, por si alguien tenía dudas, y donde en principio pues algunos deberían ver alguna idea para aplicar, porque da la sensación, y creo que estarán conmigo, de que esto parece que huele cada vez peor, y quizá hay que darle un pequeño golpe de efecto en un momento como este, o quizá la próxima semana, no más allá. Mientras, recordar el caso del fiscal Estampa, pues va a ser divertido la próxima semana, porque hay una grabación de todo lo que ha dicho la señora Leire y el señor Dolcet, y recordarán que la última vez que una grabación así intensa y divertida, la del señor Santos Cerdán, acabó en la cárcel. No sé cómo ven ustedes a la señora Leire en la cárcel. A lo mejor le da tiempo a acabar su libro. Ya decíamos ayer que lo de las palomitas empieza a ser algo natural los próximos días. Mientras, por cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues dice que los presos del Procés, eso que aquí en Cataluña, la TV3 y toda esa gente extraña denominaban presos políticos, pues no lo eran. Eran unos delincuentes detenidos. Lo más gracioso que ha servido esto, que ya es casi historia, porque esto al final es una cosa que ya ha pasado mucho tiempo y han quedado retratados, es que ayer hice un artículo del señor Ernesto Alcáizer, le decimos señor porque somos gente educada, diciendo que los jueces se inclinaban a que se habían vulnerado los derechos. Hoy ha tenido que poner una rectificación con el rabito entre las piernas. Miren, a los que nos dedicamos al 2017 a esta gentuza, somos conscientes de que hubo gente como Alcáizer que se forró paseando por las televisiones y que lo único que era el altavoz de su amo. Le han metido un gol. Algunos no entendemos cómo se permite a cierta gente escribir en los medios cuando se dedican exclusivamente a difamar, a decir mentiras e intentar mover el avispero. El Alcáizer ha quedado en ridículo. Lo curioso, que no es la primera ni la segunda que pasa, es aquella frase de esta gente que alardea de periodismo y al final son seguramente lo peor que puede existir. Y mientras hay un debate en televisión española de cara a las elecciones de Extremadura y la presidenta de Extremadura, la señora Guardiola, parece que quiere hacer un Feijóo. Recordarán que Feijóo iba ganando todas las encuestas antes de las elecciones de hace 2 veranos y cuando le propusieron un debate en televisión española se negó a ir. Curiosamente, luego perdió. Nos dirán que ganó las elecciones, sí, pero perdió en la suma de todo. Pues la señora Guardiola, que no se confíe, y eso de no ir a debates, pues está bastante mal visto. Porque miren, a los debates, señora Guardiola, de ir todo el mundo. Y lo lógico sería aquí que le llamara la atención a alguien de Madrid y le dijera de qué cojones va usted. Porque ya es un personaje que ha creado muchos problemas y está claro que de política entiende muy poco. Sería irrisorio que ante una situación con un candidato como Gallardo en el PSOE, el PP
pudiera quedar por detrás de otros partidos por la incompetencia de su líder. Es realmente curioso cómo algunos mal gestionan las derrotas y las victorias. Por cierto, tenemos todavía las campañas televisivas tan divertidas. Hoy, según parece, han colocado en el programa Mañaneros, creo que es el de Javier Ruiz en Televisión Española, a una cocinera haciéndola pasar por doctora. A lo mejor era doctora en cocina, nunca se sabe. Todo para criticar al señor Juanma Moreno en Andalucía, que a veces se critica solo. Pero volvemos a lo mismo de antes, a lo que pasó el otro día con Gonzalo Miró, también en Televisión Española, que fue reprobado, porque lo de Televisión Española empieza a ser escandaloso. Lo curioso es que los partidos de la oposición no abren la boca. Parece que están temerosos a que les monten una campaña en contra. Y al final hay que decir una cosa que aquellos que conocen bien el medio saben que es perfectamente correcta, que la mayoría de trabajadores de Televisión Española son profesionales. Hay que decirlo en voz alta. Son profesionales. Esto es al final como lo que explicamos otro día de los terroristas. Al final explicamos, creo que fue, no sé si fue en Murcia o fue en Palma, que explicamos que al final, cuando el momento álgido de la organización asesina ETA, pues había 500, 600 fulanos, los taraos de cada pueblo, obviamente. Es que en Televisión Española, con miles de trabajadores, hay unos centenares que están taraos, que son órganos oficiales del gobierno. ¿Saben qué va a pasar? Que si no se revelan el resto, lo lógico, lo coherente, sería cerrar Televisión Española. Es que nosotros no somos malos, perdona. Con la boca callada, sois cómplices de los terroristas informativos. Y hay que decirlo en voz alta. Y dejaremos para el final, saben que nos encanta al final hacer algún análisis especial. Pues miren, no sé cómo lo ven ustedes, pero con lo del juicio del fiscal general, con lo de la apertura que hablaremos ahora de la pieza separada para el PSOE, con lo del ministro Torres, con lo de la señora, y por cierto, esa petición de una parte de pedir si tiene nacionalidad dominicana, República Dominicana, con lo del hermano, con lo de Ábalos, con lo de Santos Cerdán, prácticamente. ¿Alguien se acuerda de Mazón? Fíjense la importancia de los tiempos. Si Mazón hubiera dimitido hace 7 meses, 8 meses, ya no sabríamos ni cómo se llama. Y les ponemos un ejemplo muy claro. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Casado? ¿Y del que tiraba olivas? En los tiempos donde la información va muy rápida, las dimisiones a tiempo van el doble de rápido, son los ave de la política. Porque nadie se acuerda de ellas. Claro, aquí lo hicieron el mismo día que lo del inicio del juicio fiscal general, les aguantó la broma a los del PSOE una jornada y a sus medios constituidos, pero es tan fuerte la ofensiva, es tan fuerte el movimiento para que caiga el presidente, que parece que nada lo va a parar. Y además, hoy ha sucedido pues lo que debía suceder. Recordarán que hace unos días el juez del Supremo remitió a la Audiencia Nacional información hablando de que, hombre, estaría bien investigar el tema de la financiación del PSOE por esos pagos extraños que había habido en metálico. Además del choteo de hoy, por cierto, del ministro Puente en el avión, diciendo que le han dado 300 euros, pues la verdad, para un viaje a Canarias, no acabamos de entender que una empresa como el gobierno no tenga tarjetas de crédito. En fin, es bastante sorprendente. Debe ser que como muchos de ellos conocían el tema de las Black, no se fían ya de ellos. Y va a ser que encima aparezca la prueba de que alguno de estos se lo gaste en putas pagando con la tarjeta de crédito, porque en este gobierno cualquier cosa nos podemos creer. Pues como decíamos, pues se solicitó eso y hoy se ha abierto una pieza separada en la Audiencia Nacional para investigar esos dineros oscuros del PSOE.
Obviamente desde el gobierno dicen que están hablando de cosas puntuales, que todo el mundo lleva dinero en efectivo, en fin, recordarán que hace no mucho, 2020, se puso el límite de 1.000 euros, y lo cierto es que parece que los únicos que mueven dinero en efectivo es curiosamente el gobierno y sus acólitos. La realidad, lo que no se permite a una mayoría de ciudadanos, el gobierno se lo pasa por el forro. Es curiosísimo, porque si se dan cuenta, muchas de las medidas que no tienen ni pies de cabeza, las aplican a todos ustedes y nosotros, y ellos se las saltan. Con lo cual están demostrando que en la práctica habitual del día a día, sus medidas eran coercitivas, estúpidas. Y vamos a ser delicados para no poner más adjetivos. Se investiga al Partido Socialista desde hoy. Y recordarán que algunos líderes políticos, empezando por el señor Rufián, dijo que esa era la línea roja. Porque decía algo así como, bueno, si son 2 piezas, en referencia a Ábalos y Koldo, luego fueron 3, en referencia a Santos Cerdán. Ahora ya con la imputación de la secretaria de Moncloa ya son 4, más alguno más que corre por ahí, más Torres, probablemente en breve. Pues Rufián, suponemos que sigue intentando demostrar que la noche es suya y suponemos necesita ahora más que nunca tener un buen sueldo, porque claro, ha de mantener su doble vida, Gabriel? Y claro, volver a trabajar en una oficina donde te largaron por no ir a trabajar, pues es una putada. Además, cobrar un sueldo de 1.000 y pico euros, 2.000 euros, tú con tu tren de vida no puedes permitírtelo. Y eso lleva pues a pensar que esta gente va a morir con el presidente Sánchez. Y nosotros hablamos de caída ya, directamente de que los nervios están a flor de piel en la Moncloa, que se están gastando todos los recursos posibles en trolls, en gilipolleces varias. Pero fíjense que a pesar de todo eso, la fuerza con la que se está moviendo todo este frente, digamos con claridad, para conquistar la Moncloa, y para poner la bandera, seguramente, como decíamos ayer, por parte de los jueces, es imparable. Ya no es que entre agua en el buque del gobierno, es que ya no saben exactamente qué hacer. Además, Sánchez vuelve a estar desaparecido. Esto de dar una rueda de prensa, saben que no va con él. No les sorprenda que mañana diga que va a dar una entrevista, yo que sé, a la Angelines o a alguna de estos personajes curiosos o al propio Broncano, pero la realidad es que ahora mismo tienen destrozado incluso su relato, porque cada cosa que explican les dura 24 horas. Recordad la estrategia de Mazón, pues les duró lo que le duró la fiesta. Obviamente se aprovechan de las debilidades en muchos casos del Partido Socialista. Y además les han de explicar las cosas con claridad y da una sensación de pasotismo. Hoy se ha producido esa renuncia a esa rueda de prensa de Junts, donde han comunicado que van a tirar atrás todas las leyes que hay, que no van a apoyar al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno ha respondido con la mano tendida, lo poco que ha respondido, pero el gobierno ya dijo en su momento que le importaba poco gobernar sin Congreso. Y esto nos lleva nuevamente al planteamiento que hace días llevamos explicando. Recordarán que hemos dicho que lo de la moción, que era un movimiento inteligente de la oposición, debería plasmarse cuando hubiera alguna situación que hiciera que la situación en general fuera más explosiva. Hombre, pues más explosivo que el reconocimiento de Sánchez de que renuncia a los presupuestos, el reconocimiento que no van a poder gobernar bajo ningún concepto, no sabemos qué debe ser. Pues claro, si pretende presentar la moción de censura al señor Feijóo cuando hagan un suplicatorio al presidente Sánchez, parece cuanto menos ridículo. Por perdón, por ser fino y educado. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar, porque si no se arriesga, la gente no valora la actuación de la oposición.
Y es obvio y notorio que para arriesgar necesitan al candidato, que no debe ser ni puede ser fijo, y para eso obviamente tienes que tener gente con la suficiente capacidad para convencer, y aquí hablamos de convencer, a alguien para que se plantee ese reto. El nombre que sigue en mente mucha gente es Miquel Roca, lo hemos dicho, también yo soy Joan Imaz, pero parece que en este caso es más complicado porque el PNV no estaría de primeras por la labor, pero hay que ver hasta dónde llega el tema y cuándo se da ese golpe de efecto. Porque hay más nombres que se pueden usar, obviamente. Porque además la degradación del gobierno no solo va a aumentar, sino que se va a intensificar a un ritmo cada vez más veloz. Porque recordarán que ayer abríamos un caso nuevo, el caso del fiscal Estampa, donde se ha conocido, ya avanzamos ayer, de que grabó las conversaciones con Leire y el señor Dolcet, con lo cual todo lo que dijo ayer de que Sánchez quería limpiar, etcétera, etcétera, aparecerá en breve en los medios. Y aquí tenemos una situación cuanto menos curiosa, porque recordarán que la última vez que hubo grabaciones muy comprometedoras acabaron con el señor Santos Cerdán en la cárcel, que por cierto, sigue en la cárcel y nadie ya se acuerda de él. Y el estúpido sigue pensando que le van a solucionar la vida. En fin, hay gente que de verdad no sabemos por qué abandonó la profesión que tenía. Creo que era fontanero, electricista, dicho con todo respeto para los fontaneros, que solamente la mayoría son autónomos y saben al menos hacer facturas y hacer las obras bien hechas, cosa que Cerdán tenemos dudas que sepa poner una cañería. Un enchufe a lo mejor sí que sabe, y si encima es con Ábalos y se le abren de piernas, ya no les digo lo bien que coloca el enchufe, lo penetra, perdón la vulgaridad. La cuestión, como decíamos, es que esa grabación que existe y que se va a escuchar la próxima semana, pues deja en evidencia obviamente al gobierno. Y explicamos por qué, porque algunos dirán, no, lo que deja en evidencia obviamente es a Leire Díaz y al señor Dolcet, que este se dejó en evidencia hace muchos años, por cierto, pues no se lo crean tanto, porque fíjense, aquí hay un tema fundamental, y lo hemos explicado en alguna ocasión. Ustedes imagínense, o nosotros, llamamos mañana, se nos ocurre, llamar a un fiscal, y nos dirá, ¿y usted qué? ¿Y usted quién cojones es? Es que hago un programa a las noches y me interesa. No, tengo tiempo a gilipolleces. Imagínense eso con nosotros, imagínense con Leire Díaz, que no es nadie. Con lo cual es obvio y notorio que para conseguir esas reuniones, tal como ha explicado el señor Estampa, realmente él no quedó con ella. Él quedó con el señor Santos Cerdán. Pero ella fue la que se presentó. Es decir, un personaje mediocre como Leire y otro mediocre como Dolcet, un niño de papa, no se reúnen con cierta gente si alguien no les abre la puerta. Y ahí está la clave. Y cuando aparezca el día de su declaración esa grabación, solamente aparecerá antes. Va a ser muy curioso cómo justifica, que saben que puede mentir porque es acusada, la señora Leire, esa frase de que el presidente me ha dicho que hay que limpiar todos sus casos. Hombre, ella puede ser a lo mejor una mercenaria que va a comisión, vamos a decirlo así. Y dice, oye, me voy a pasear, me voy a patear los estamentos judiciales de este país, las empresas y todo, para liberar al gran líder. Y luego él me lo recompensará. Hombre, si alguien se quiere creer eso, aleluya, Casi escuchar la canción de Leonard Cohen, aquella aleluya, aleluya, aleluya. Porque realmente es una estupidez como cualquier otra, Es decir, que alguien se crea que alguien pone a su disposición por libre albedrío su tiempo, su reputación, por salvar a alguien al que no conoce. Con lo cual,
Parece obvio que alguien envía a la señora Leire a esas reuniones. Y seguramente es natural que lo que diga ella en las reuniones, con alguna exageración seguramente, sea fruto de las previas antes de esas reuniones. Y parece que en esas conversaciones aparece hasta 12 veces el nombre del presidente Sánchez. Y les aseguro que no es para decir qué guapo, qué alto es. Leire era una emisaria de la Moncloa. Y ojo, que fíjense el pequeño detalle, ¿eh? Tenemos gente muy importante ahora mismo. Tenemos Santos Cerdán, la mano derecha en Ferraz del presidente, en la cárcel. Tenemos a Ábalos y Koldo, antiguo mano derecha y ministro plenipotenciario, vamos a decirlo, lo de potenciario también, con otra mala leche, pues a puntito de juicio, a puntito de entrar en la cárcel. Pero fíjense el detalle, que ninguno de ellos a día de hoy, fuera de la relación profesional, queda vinculado directamente a ninguna frase, ninguna palabra, ningún argumento con el presidente Sánchez. Podríamos pensar que el fiscal general, y por eso borró todos los móviles, con lo cual no hay pruebas, aquella frase de aquella contertulia televisiva, si cogen a un narcotraficante y está tirando la cadena del váter, no hay pruebas, en fin, tonterías, hemos de escucharlas justas, pero nos toca escucharlas. Y Leire, curiosamente, es la primera que en un audio va a citar al presidente, va a citar, quiere decir que vamos a escuchar, porque ya lo ha citado, indicando que tiene un encargo personal de él. Contra esto, el presidente obviamente tiene una opción o ninguna, que es decir, que no conoce al personaje, si ya no conocía ni a Santos Cerdán ni a Ábalos, y que miente. Claro, podemos entender que el gobierno tenga un acuerdo con Santos Cerdán, tú calladito y tal. Podemos entender que el gobierno tenga un acuerdo con Ábalos, tú calladito y tal. Y Ábalos y Koldo pues van de la mano. Pero desde el primer momento, y es una de las cosas más entretenidas de estos negocios, cuando uno gestiona, eso nos explican, que nosotros de esto saben que no sabemos nada, temas de cloaca, es como las películas aquellas, ¿saben aquellas películas de espías? Que cogen a un comando de SEALs o cualquier cosa de estas americanas, les dicen, te vamos a tirar detrás de las líneas enemigas. Líneas enemigas no, porque no hay frentes de guerra, pero para hacer una misión especial. Y les quitan la medallita, la chapita, perdón, para que no se identifiquen. Y si os cogen, no sabemos nada de vosotros. Así se trabaja en las cloacas. Cada uno se busca sus nueces. Con lo cual, si uno gestiona las cloacas de forma torticera, como la señora Leire, pues tiene ella un problemón, y quien la lleva tiene otro problemón, porque aunque se desvincule, deja a una persona que se ha tirado de un avión a 10.000 metros sin paracaídas. Y recordarán que la última grabación que hubo envió a Santos Cerdán a la cárcel. No sabemos cómo podría reaccionar Leire en la cárcel. Solamente tendría más tiempo libre para escribir su famoso libro, o quizá no le interese el tema, y en vez de escribir un libro prefiere escribir sus memorias a la Fiscalía Anticorrupción. Fíjense que de golpe se abren más temas, y ninguno parece que tenga ya límite para llegar a Sánchez. Lo que hace unos meses parecía una utopía, lo de llegar directamente al cuerpo de Sánchez, parece que ahora es cada vez más evidente. Y esto al final, a nosotros nos gusta, saben, reflexionar muchas veces sobre la evolución de las cosas.
Esto al final nos lleva a una reflexión interesante. Recordarán que hace un año y pico o así, o más, explicamos que uno de los graves problemas que veíamos en los movimientos de Sánchez últimos era que se había quedado al desnudo. Creo que incluso titulamos algún programa con esta argumentativa. En su momento tenía Iván Redondo, que nos puede gustar más o menos, pero esto lo hacía bien. Y claro, ahora con todo el cariño tiene a Bolaños hasta que le critican los jueces en su cara, por decirlo con claridad. Tiene a Puente, que se dedica a hacer el mono, todo el respeto. Y tiene a los típicos que desaparecen cuando se pone feo, como la de Defensa, e incluso la señora Montero, la chiqui. Lo real es que todo lo que ya viene ya apunta directamente a Sánchez. Si esto fuera un ejemplo cinematográfico, ¿saben aquellas escenas donde está uno en un piso y de repente le aparecen muchos puntitos de color azul porque lo están apuntando? Ese es a día de hoy Sánchez. Ya nadie va directamente solo por Ábalos. Ya nadie va por Santos Cerdán, que obviamente no van porque ya hay suficiente carga indiciaria para que acaben muchos años en la cárcel. Ha quedado claro que el objetivo es Sánchez. Algo que seguramente hace unos meses pocos podían creer. Y nosotros seguimos diciendo una cosa, por si nos escucha Sánchez o alguien de su equipo, más que nada para que duerma mal. Y perdón, porque seamos crueles, por una vez nos lo van a permitir. Si Sánchez hubiera aceptado aquella propuesta en esos 5 días de retirarse, seguramente estaría pues de director de algo de la ONU, cualquier gilipollez varia que se puedan imaginar, sin pisar España obviamente, dando por culo por ahí. Pero ni su mujer, ni su hermano, seguramente estarían pendientes de juicio. Se obstinó en mantenerse y no lo hizo por un deseo primordial de querer aferrarse al cargo, sino lo hizo por supervivencia. Recuerden que Sánchez es un superviviente. Y es consciente que la única manera de sobrevivir que tiene es manteniéndose en el poder. Imagínense todo lo que debe saber Sánchez y todo lo que debe haber hecho para que este último año confirme que no lo mueve de ahí nadie. Solo poniendo la pica, como hemos dicho, encima de la Moncloa, por parte de los jueces, lo van a sacar. Ya veremos si con suplicatorio o que llega un momento que nadie pueda aguantarlo. Y aquí es donde nosotros pensamos que hay 2 maneras de hacerlo. Una, que sufra, y otra, pues, que sea lento. Muy lento. Hombre, eso perjudica al país. También algunos le tienen muchas ganas, Por eso no acabamos de entender, y lo decimos con franqueza, que oiga, esto al final, miren, si hace un año aproximadamente, un poquito más, cuando lo de los 5 días se valoró que mira, si se va, que le den. Ahora esa opción ya no se valora. Con lo cual, si no se valora, lo normal sería acelerar su salida. Obviamente eso no lo puede hacer ni nosotros, ni ustedes, ni nadie. Solo hay una persona que puede decidir eso. Y es obviamente el señor Feijóo. Porque además, con lo de Junts de hoy, que se les ha juntado, por cierto, esa sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que hay una historia de estas que también nos encanta explicar. Lo de las palomitas lo decimos, pero nosotros nos llevamos comiendo unas cuantas. Porque han decidido que no fueron presos políticos, lo del movimiento independentista, justo lo ha decidido, no, se ha publicado poquitos minutos después de que Junts rompiera definitivamente con el gobierno, con lo cual tampoco hay que ser Einstein para saber que ellos ya sabían que iba a suceder eso hoy, y han montado a última hora una rueda de prensa para
no quedar como auténticos imbéciles. Perdón, que son lo que son. La Nogueras y todo ese grupo. Y además, ayer hicieron la jugada con el señor Ernesto Alcáizer, ya hemos dicho, llamamos señor porque somos educados, que escribió un artículo en un diario de estos cercano a la basura, que es el periódico de Cataluña, donde dijo que vulneró, que el tribunal se inclinaba a que se habían vulnerado los derechos de los presos políticos. Miren, saben que nos gusta explicar a veces las batallitas que no salen en otros medios. Pues les explicamos la historia sin problema. Esto se lo filtra la gente de Junts cuando son conscientes de que les van a tumbar la sentencia. Claro, no podían filtrar que los iban a tumbar, porque Junts no podía permitir que fueran tumbados y ellos permanecieran sin ser rotundos contra el gobierno. Montan a toda prisa la rueda de prensa la señora Nogueras, que en fin, parece que hoy se ha levantado temprano, para que vamos a tumbar todas las leyes, todas esas mandangas. Casualmente, porque esto es casual, aparece la sentencia europea al cabo de un rato. Ellos ya se han separado del gobierno, con lo cual la tomadura de pelo parece menor. La realidad, que engañan sin ningún tipo de rubor. Y lo que no sabemos si engaña o no engaña es la señora Guardiola de Extremadura, que parece que quiere hacerse un fijo, es decir, no era un debate televisivo en Extremadura. Pues miren, Feijóo lo hizo y la cagó. Y aquí entendemos, no vamos a liarnos mucho, que lo normal sería que alguien del PP, con criterio, problema que no hay criterio, le llamara y le pusiera en el orden. ¿Saben qué se echa de falta en el principal partido de la oposición? Que haya alguien, un secretario general, llámele como sea, que sea capaz de levantar un teléfono y poner firme a todo el mundo. Aquí saben qué parece, que levanta el teléfono y lo invitan a comer. Y así, Miguelín, no se hacen las cosas. Uno no solo ha de demostrar consistencia, sino ha de transmitir con claridad qué se puede y qué no se puede hacer. Y que una líder de tercera, como Guardiola, se crea que es la nueva Ayuso, hombre, primero que gane por mayoría absoluta. Y luego que sea coherente. Y tercero, que se busque un buen asesor. Que Ayuso tiene a Miguel Ángel Rodríguez y ella no sabemos si tiene a su primo o a quién tiene. Porque está claro que ni puta idea de política, ni puñetera idea de la realidad. Aunque para ver cosas extrañas siempre nos queda Televisión Española, que hoy, según parece el programa Mañaneros, creo que es el de Javier Ruiz, si me he equivocado no pasa nada porque no los veo, pues ha presentado una cocinera, dicho con todo el respeto por las cocineras, que a nosotros nos encantan porque si cocinan bien saben que nos gusta el buen comer, para hacerla pasar por médica para criticar al señor Juanma Moreno, presidente de Andalucía. En fin, la manipulación ya es extrema. Ya no es solo invitar a gente cercana al socialismo, que era una evidencia en todas las cadenas televisivas, ya no es la denuncia incluso contra el señor Miró en esa basura de las tardes, sino que ahora ya es el descaro de inventarse profesiones. Pero ¿qué vamos a decir de un partido y de unos medios prostituidos que curiosamente han mirado hacia otro lado cuando muchos han usado sus servicios? Lamentable lo de televisión. Seguimos sin ver a la oposición decir nada. Deben tener miedo a tocar ese avispero. Ya hemos dejado para el final y vamos a ser rápidos porque nos hemos alargado mucho y hemos acabado súper tarde al final otra vez. Si alguien se acuerda del señor Mazón, ya no hablamos del señor Casado, o el señor de la aceituna, Teodoro creo que se llamaba, porque lo que nos está indicando es que todo se mueve a tal velocidad que hasta los relatos que se inventa el gobierno pues acaban siendo inconsistentes al cabo de las horas. Y está claro, lo dijimos en su momento y nosotros empezamos, y lo de Mazón saben que lo hemos tratado de una manera a nuestro criterio, como debe de ser, es decir, un tema de segunda,
a pesar de los medios, la realidad es que estamos aquí juzgando a un fiscal general, una situación que no ha pasado en ningún país del mundo. En activo explicamos que solo en Albania, República Dominicana, a uno que había sido cesado, y es obvio y notorio que entre eso y un presidente de una comunidad de las 17 que hay en España, pues interesa lo que interesa. Ustedes imagínense, por poner un ejemplo rápido, si saliéramos fuera de España, ¿qué sería de mayor interés aquí? ¿Que cesen al gobernador del estado de Wisconsin o que el fiscal general de Estados Unidos estuviera en juicio por intentar eliminar a un adversario político? Creo que no sabrían ni el nombre del gobernador de Wisconsin, de Iowa, nos da igual, de Tennessee. Vamos, yo no me sé ninguno, ¿eh? Y esa es la realidad que sucede aquí. Se meten temas de tercera por intentar justificar el relato. Y el relato llega un momento que se tiene que convertir en hechos, y cuando del relato vamos al hecho, pues el presidente pierde mucho. Él es un buen orador cuando lee, él es un mal improvisador cuando tiene que vivir la vida. Noche de jueves a viernes, hemos vuelto a ir muy tarde, en estos días de caída de palomitas, toca descansar, vamos a ver si nos dejan o no, porque los viernes últimamente son días complicados, vamos a decirlo así. Vamos a estar pendientes si hay alguna novedad, si no nos iremos ya al domingo, donde ya esa semana pues acaba el juicio del señor fiscal general, aparece el audio de la señora Leire, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ha aportado al tribunal, y suponemos aparecerá antes, la caída inminente, los nervios del gobierno divertidos. Nosotros nos vamos a emplazar al próximo programa, ya decimos que si hay alguna novedad nos venimos antes, como siempre decimos, seguimos.